2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es la profesora Noemí Juana García Aguilar y este segundo trimestre les estaré acompañando en el área de Ciencias Sociales para el cuarto nivel de secundaria. A manera de introducción, jóvenes, nos preguntamos, ¿qué harías tú si tuvieses un inmenso territorio para gobernar? ¿Confiarías plenamente en la gente que te ayuda a administrar los recursos de este inmenso territorio? Creo que es muy difícil, ¿no es cierto? Con el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí en el año 1545, Potosí cobró gran relevancia en el continente americano. ¿Por qué? ¿Por qué relevancia? Porque el Cerro Rico de Potosí había bastante riqueza mineral. Por ende, fue considerada la ciudad más poblada del mundo, incluso comparada con la Gran Londres, lo que significa que Potosí se convierte en el eje principal del virreinato del Perú. Muchos españoles llegaron en busca de riqueza, como habíamos mencionado, y riqueza que fácilmente la adquirirían mediante la explotación de indígenas. Pero por la distancia de la capital de Lima, y estamos hablando del Virreinato de Lima, la corona española vio por conveniente crear una nueva instancia administrativa. Y hablamos de la Real Audiencia de Charcas, quienes debían controlar y cuidar con atención la producción de la plata de ese entonces. Así que en el año de 1559, por orden real del rey Felipe II, se crea la Real Audiencia de Charcas, pero faltarán 2 años, y hablamos de 1561, para que éste entre en funcionamiento. ¿Dónde se encontraba la Real Audiencia de Charcas? Se encontraba en la actual Sucre, conocida antes como Chuquisaca. Pero alguien me preguntará, profesora, ¿por qué el nombre de Real Audiencia de Charcas? Charcas se le debe al nombre de la población indígena que colaboró a los españoles. Esta comprendía los departamentos de Cochabamba, Potosí, lo que significa que la Real Audiencia de Charcas no simplemente tenía este nombre, sino el nombre era mucho más amplio. Era la Real Audiencia y Cancillería Real de las Platas de Charcas, la más alta autoridad jurídica y administrativa en el territorio del Alto Perú durante el periodo colonial. Pero este nombre no simplemente nace en nuestra América. Este nombre ya había surgido en la España, gracias a la reina Isabel, quien tuvo la necesidad de ir creando estas instituciones que ayudarían con el mandato y a la vez gobernar el inmenso territorio que ella ya poseía. En realidad, la Audiencia de Charcas era una institución encargada del aspecto jurídico. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Impartir justicia. Sin embargo, la Real Audiencia de Charcas no se quedó simplemente con esto de la justicia, sino que también sobrepasó la actividad administrativa, lo que significa que en un momento determinado se encargaba de la encomienda. ¿Qué quiere decir? La repartición de indígenas, la repartición de tierras, de agua y de pastos. Además, también la situación de fiscalizar la gestión de los oficiales reales. Este organismo, jóvenes, constaba de 5 oidores y un presidente. El presidente se encargaba de la administración de la Real Audiencia de Charcas, pero había un ente superior. Hablamos del virrey, que el virrey, cuando él pasaba de visita por la Real Audiencia de Charcas, tomaba el mandato. Pero superior al virrey, también tenemos lo que es el Consejo de Indias. Como habíamos mencionado, lamentablemente, bastante poder que manejaba la Real Audiencia de Charcas tuvo consecuencias. Hubo conflictos con la Iglesia Católica, ya que ellos también daban a conocer a la corona española que
los españoles estaban abusando de los indígenas. Así que la Real Audiencia de Charcas tuvo que imponer la autoridad sobre estas situaciones que se vivían en la colonia. Vamos a recordar geográficamente dónde se ubicaba la Real Audiencia de Charcas. Hablamos que en la actualidad limitaba al sur con la República de Argentina. Actualmente hablamos de Tucumán. Al este comprendía el departamento de Santa Cruz. Actualmente estamos hablando de Moxos y también el departamento de Beni. Y al lado occidental colindaba con el Océano Pacífico. Y ese es un tema muy importante de reflexionar, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya en la colonia, la Real Audiencia de Charcas constaba con una salida soberana al Océano Pacífico, que en la actualidad es un tema muy debatido por los bolivianos y nuestras autoridades. ¿Por qué? Ustedes recordarán la Guerra del Pacífico, donde Bolivia pierde este inmenso territorio, lamentablemente por malas administraciones. Recordemos también que la Real Audiencia de Charcas fue la base territorial de nuestra amada patria Bolivia. Y también vemos que en una primera instancia perteneció al Virreinato del Perú en el año 1559, no lo olvides. Pero en el año 1776, la Real Audiencia de Charcas pasa a jurisdicción del Virreinato de La Plata. Posteriormente, en el año 1810, en un tema realmente muy importante, hablamos de la guerra de guerrillas y los primeros gritos libertarios, nuevamente la Real Audiencia de Charcas pasa a formar parte del Virreinato del Perú, hasta el año 1825, donde se da nuestra independencia. Bueno, mis queridos jóvenes, espero que el tema les haya gustado. Y tenemos que cobrar bastante importancia en este tema. ¿Por qué? El Cerro Rico de Potosí, como habíamos mencionado, fue y tomó gran relevancia en el continente americano. Y Potosí, gracias a Dios, pertenece a nuestra actual Bolivia. Y posteriormente del Cerro Rico de Potosí, vemos otra institución que se levanta y también cobra bastante realce. Hablamos de la Real Audiencia de Charcas. Es así, jóvenes, que Bolivia es considerada como un ejemplo de liderazgo. La historia lo demuestra así, y cada uno de ustedes también es un líder. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Llegó la hora de trabajar. En primera instancia vamos a dibujar el mapa de la Real Audiencia de Charcas y nos vamos a dar cuenta que posee un inmenso territorio. Pero también es importante ver y reflexionar cómo es que los bolivianos, lamentablemente, perdimos inmensos territorios. Así que vamos a dibujar dos mapas. En primera instancia, el mapa de la Real Audiencia de Charcas y también vamos a dibujar el mapa actual de Bolivia, para que tú vayas viendo la gran diferencia que existe en la actualidad y lo más importante, que es tu opinión. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Mis queridos jóvenes, espero que el tema de hoy les haya gustado. Vuelvo a reiterar, es muy importante ver la gran importancia del Cerro Rico de Potosí y la Real Audiencia de Charcas. Ten en cuenta que ustedes son el presente y el gran futuro de nuestra nación boliviana. Así que investiguemos en los libros de historia para ver qué cosas más interesantes nos cuenta nuestra hermosa historia. No olvides que eres muy importante para mí. Ha sido un gusto tenerte como oyente. Hasta otra oportunidad y Dios te bendiga. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.